Hoy es 13 del 4 del 2012. Bueno, del 5. 13 de mayo del 2012. Ya empecé. De este lado estaba, ¿no? Bueno, vamos a empezar orando un poquito y ya empezamos. Padre, estuvimos orando antes del culto y para pedirle ahora que está cantando estos cánticos que va a cantar Carito y como le pedí antes del curso que esté bendiciendo este servicio. Así que vamos a empezar con Salmo 23. ¿Sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. Esta, no sé si la hago yo sola. Está medio difícil que yo trato de hacerla. Bueno, ahora vamos a recantar el Salmo 25, ¿no? Aquellos que conocen el Salmo 25 saben, ¿no? Que como David estaba orando a Yahvé y le pedía que escuchara sus oraciones porque el enemigo se estaba burlando de él, ¿no? En el contexto más o menos así habla el Salmo, ¿no? Y le dice, está orando para que no se burlen de él. Hacia ti, Señor, Mi alma alzaré, mi alma alzaré. hacia ti, Señor, Hacia ti, Señor, mi alma alzaré, mi alma alzaré. Oh mi Dios, yo confío en ti, yo confío en ti. no me avergonzaré, ni yo te alegrará Sobre mí. hay que esperar en ti, Hay que esperar en ti. no se confundirá, No se confundirá. oh mi Dios, Oh mi Dios, yo confío en ti, yo confío en ti. no me avergonzaré, y ellos se alegrarán sobre mí. Muéstrame, oh Dios, Muéstrame, oh Dios, tus huellas de amor. huellas de amor. Muéstrame, oh Dios, Muéstrame, oh Dios, tus huellas de amor. huellas de amor. Oh mi Dios, Oh mi Dios, yo confío en ti. no me avergonzaré, ni ellos se alegrarán sobre mí. Le cambiamos la tonada, ¿no? Porque si no me la acordaba, te decía. La tuve que cambiar yo. Pues yo no había practicado esto. Así que, esta sí más o menos la practiqué. Vamos a ver. Vamos a hacer ahora, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, ¿no? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré. Oh Jehová, por la tarde oirás mi voz, Por la tarde me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, por la
oirás mi voz. Por las noches me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, todo el día oirás mi voz, todo el día me presentaré, delante de ti esperaré. Bueno, gracias. Reconocí. Menos mal que contaba con la ayuda idónea. Yo me las olvido, la verdad. Por ahí uno está estudiando tanto que por ahí no se acuerda, ¿no? Bueno, ahora sí, como decís vos, voy a hacer lo que más, o sea... bueno, como veníamos viendo en esta serie, estamos estudiando el libro de Romanos, ¿no? Y vamos por Romanos, y ahora Romanos 7 vamos a empezar, ¿no? Así que empezamos una nueva parte, hasta siempre todo el libro es el mismo, pero así que voy a empezar leyendo, si no empezás vos, ¿querés leer? Bueno, empiezo. Vamos a tocar ahora Romanos 7 y vamos a tocar la parte que dice libres de la ley. Dice así: ¿y no veráis, hermanos, porque habla a los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre mientras vive? Bueno, vamos a tener que prestar un poco las antenas, o sea, la antena, digo, mucha atención, porque Romanos 6 era difícil, pero Romanos 7 es un poquitito más complicado. O sea, pero tampoco es tan complicado, a medida que nos vamos metiendo, lo vamos entendiendo. Tampoco es tan difícil, pero necesitamos prestar atención en eso porque si no, no le vamos a entender. Si ya no lo entendemos de entrada, después ya le perdemos el libro y no le vamos a prestar atención más nada. Quiero aclarar algo. Pablo, cuando toda la carta, ¿qué es? Toda la carta es la misma, ¿no? O sea, toda la misma. Entonces, esto que tenemos por divisiones es solamente algo que han puesto, o sea, para que podamos tener un poco más para aclarar. Pero si la carta siempre es la misma, por eso tenemos que entender, ¿no? Que son secciones separadas, así, cada sección toca algo. Bueno, pero para poder entender eso, lo que quise decir es que Romanos 6 y Romanos 7 vienen ligados en sí. O sea, toda la carta es una sola. Pero fíjate algo. ¿Qué tocamos en Romanos 6? A ver si hemos aprendido algo más o menos en todos estos meses. Muerto al pecado, muy bien, eso. Pero quiero aclarar algo, que nunca vamos a entender lo que es muerto al pecado si no entendemos que estamos muertos a la ley. Quiero aclarar algo, esto voy a hablar un poco para que podamos entender. Después ya empiezo con el versículo 1, el 2 a hablar. Pero quiero que entiendan este hilo de pensamiento que voy a hablar ahora para que podamos entender la carta. Cuando estamos estudiando Romanos 6, llegamos a Romanos 6:14 y Pablo dijo algo, pero en el momento que estaba hablando era preciso y aclarar algo, que era del pecado, que muchos decían, bueno, pecaremos porque estamos libres bajo la gracia, somos libres por gracia, entonces ¿podemos seguir pecando? Y Pablo decía que no. Entonces, como era urgente ese tema aclararlo, Pablo empieza a explicar. Pero ¿qué pasa? ¿No te pasa a veces que yo estaba hablando con alguien ahí y en un momento le explico algo, pero no me da tiempo de explicarle bien otras cosas porque era urgente aclarar algo? Bueno, en ese momento que estaba hablando era urgente aclarar que éramos salvos, hacer salvo, no debemos persistir del pecado, y éramos libres. Pero mira, no voy a Romanos 6:14 para poder entender esto. Cuando vos quieras leer, me avisás, yo levanto la mano, y yo, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, por no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está. Fíjate, que dice, entonces, está, para que lo puedan notar, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues, ¿no estáis bajo qué? La ley. Bueno, ahora sí la vamos a poder aclarar lo que Pablo quiso, que estaba hablando en Romanos 6 y que no se pudo entender.
O sea que no se dio tiempo a entender. Romanos 6:14 es clave para poder entender esto, ¿eh? Romanos 6:14 es clave. ¿Por qué? Algunos creen que de Romanos 6:14 hasta acá hasta el 7 empieza todo lo mismo, hablando, todo es una cosa. Creo que dividieron la parte 7 nada más. Pero quiero que entienda esto, voy a tratar de explicarlo una de vez con lo que hay en la mente. Romanos 6:14 en adelante, fíjate que dice, no se señalará el pecado, ¿por qué? Yo pregunto siempre para que puedas... Ahí está. ¿Y entonces cuándo es que no tiene poder de pecado? Estamos bajo la ley. Eso quiero que se entienda, porque de eso vamos a hablar ahora. O sea, todo de este mes o un mes y medio que tarda, cada capítulo nos tarda un mes y medio o dos, más o menos que tardamos en hacer un CD, son como 6, 7, 8 prédicas, ¿no? O sea que son como 2 meses. Entonces, lo que vamos a hablar todo Romanos 7 se va a basar en eso, que no estamos bajo la ley. No podemos, ahora voy a dar énfasis en esto, no podemos estar libres del pecado si todavía seguimos en la ley. Muchos dicen, uy, ¿por qué persisto? ¿Por qué sigo en esto? Lo que vamos a ver en este transcurso de este tiempo, o sea, de ahora en adelante, o sea, en los meses que siguen, sea un mes o dos que nos toca hablar sobre Romanos 7, es que ¿por qué necesitamos ser libres de la ley? ¿Qué es la ley? Y vamos a tocar un poquito de eso. Otra cosa de lo que vamos a tocar es que muchos creen, esto dejo a consideración a ustedes, esto dejo a consideración tuya. Es tu deber estudiar después, que yo me deber solamente presentar eso, bueno, si alguno tiene una pregunta, bueno, pero cada uno no es así, escuché que está viendo la predica, ya está, no, voy yo y lo hago por las escrituras, a base de lo que yo escuché, y orando por medio del Espíritu Santo, y las escrituras, para que me revelen a ver lo que yo aprendí. Pero yo me tengo que estudiar y con la Biblia en mano, ¿no? Porque en esto disienten algunos. Y algunos creen que Pablo, yo he de decir lo que yo creo, ¿no? Después lo que dicen otros, pero muchos creen que Pablo está hablando de su vida pasada, nada más. Y que cristiano ahora ya no tiene ninguna lucha. Pablo está hablando antes de su conversión. Eso creen algunos, ¿eh? Otros creen que está hablando después de su conversión. O sea, y otros como yo creemos que Pablo está hablando sí de su vida pasada, antes de venir a Cristo, pero después de otros versículos, por algunas partes, por algunas cosas que él habla, o sea, estudiando ahí en el contexto gramatical que él escribió, que también habla de su vida actual. Entonces yo creo como otro, después te digo, le dejo a cada uno su consideración. O sea, pero yo creo eso, que en principio Pablo empieza a hablar de su vida antes de Cristo, antes de estar convertido a Cristo, y a cualquier cristiano antes de estar a Cristo. Pero después, no sé si en el 13 o en el 14, empieza a hablar ya la lucha que tiene el cristiano con la carne. ¿Se puede entender o no? Sí, entonces eso es lo que vamos a ver, que estamos libres de la ley, qué es la ley, cómo podemos ser libres de la ley. Entonces, lo que quiero hablar acá es que Pablo en Romanos 6 tocó con nuestra relación con el pecado, pero acá va más allá del pecado, en esta epístola. Va a ir un poquito más allá del pecado. ¿De qué va a hablar? Nos va a mostrar que nosotros estamos en la carne. Pero vamos a ver qué diferencia es esa de estar en el verbo, o sea, en qué nos está hablando, qué es esto de estar en la carne. Esto es una introducción que estoy haciendo, para que podamos entender toda la epístola después. Es muy importante que podamos agarrar esto porque así podemos entender todo lo que voy a hablar. Entonces, él va a hablar, fíjate que es una de las partes que muchas va a hablar, va a decir, porque yo en la carne, porque la carne en mí, y va a hablar así. Entonces va a hablar de que nosotros estamos en la carne, no quiere decir que estamos pecando, sino que vivimos en un cuerpo carnal. Por eso va a explicar Pablo, que por eso mismo que no podemos agradar a Dios, antes de venir a Cristo, y después de venir a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque es así. Antes de venir a Cristo uno quiere agradar a Dios y se dan cuenta que no pueden por obras
hasta cuando se den cuenta que son salvos por gracia, por medio de la fe, ¿no? Que tienen fe en Cristo, Romanos 3, 24 a 26, ¿no? Pero después que son salvos, va a tocar en la mitad de la epístola, muchos cristianos todavía siguen viviendo en su vida porque quieren seguir agradando a Dios. Dicen, a partir de mañana dejo ese pecado. Sí. A partir de mañana y en su fuerza. Y se dan cuenta, ¿y por qué no puedo hacer así? ¿Y por qué? Y empiezan a dudar de su salvación. ¿Por qué empiezan a dudar de su salvación? Porque no ven las cosas que parece que como que no tuvieran. ¿Qué sucede? Muchos cristianos son salvos, pero lo que sucede es que no se están dando cuenta, y si se dan cuenta todavía no se han dado bien, no están despertado bien, que están queriendo agradar a Dios en su fuerza. ¿Por qué? Porque la ley demanda santidad. Cuando leas la Biblia vas a ver que la ley demanda santidad. Lea por donde lea, vas a mirar y lo único que vas a encontrar es que se va a encontrar chiquita, porque vas a ver que no estás cumpliendo nada de lo que está ahí. ¿Por qué? Porque algunos cristianos están queriendo agradar a Dios, pero Romanos 8, ¿qué dice? Romanos 8 dice que la carne no puede agradar a Dios. En todo este proceso pasamos todos, antes de venir a Cristo y después de venir a Cristo, algunos cristianos ya que van creciendo un poquito más, hasta aquellos que están madurando, se van a encontrar en el proceso de su vida que van a decir, pero yo no soy así, como estaba la Biblia. ¿Por qué? Porque están creciendo ahora, y ahora el Espíritu le está mostrando su condición, ¿no? Y en ese proceso pasamos todo, de que no entendemos por qué hago esto, por qué. Y en un momento se van a dar cuenta que por ahí que estaban queriendo agradar a Dios en la carne. La ley demanda santidad, la ley te demanda. En cambio Dios no te demanda nada, Dios te da. Y cuando el cristiano no entiende eso, de que Dios da, y Dios ya no te demanda nada. Para esto ya vamos a llegar a Romanos 8. ¿Cómo podemos seguir esa vida cristiana, no? Bueno, espero que pueda entender, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar de ver es que vivimos en una naturaleza carnal. ¿Y qué va a pasar? Que como vivimos en la carne, vamos a ver que la carne es el centro de operaciones donde el pecado obra. ¿Y el pecado qué va a hacer? El pecado se va a aprovechar de esa ocasión de que yo vivo en la carne, o sea, vivo que decide que yo estoy dentro de este cuerpo. Y como adentro de este cuerpo no hay nada bueno, el pecado va a tomar pasión de eso y va a utilizar su centro de operaciones para querer hacer que yo agrade a Dios en mi fuerza, queriendo agradar y yo mi fuerza, y una y otra vez va a ser que yo no lo puedo, y una y otra vez no puedo, y una y otra vez no puedo. ¿Por qué? Porque no puedo, porque yo no puedo, porque queriendo hacer el bien siento que hay algo malo dentro mío, y es la carne, o sea, la carne. Entonces el pecado, la carne y el pecado son dos cosas diferentes, no es que es lo mismo. Carne y pecado son dos cosas diferentes. La carne se toma ocasión el pecado se toma ocasión de estar en la carne por medio de la concupiscencia para poder llegar a hacer pecado que le quiera agradar a Dios. Espero que se pueda entender esto. Esto es lo que vamos a ver. No te preocupes porque todo esto lo vamos a ver en un medio o dos y lo vamos a entender por lo menos lo básico. Vamos a ver que la carne entonces se va a aprovechar de qué, la carne, o sea, todo esto se van a aprovechar, se usa de la ley es santa en sí, pero ¿qué pasa? Va a querer utilizar la ley para poder agradar a Dios y ahí es donde empezamos a mezclarse, no entendemos mucho de lo que sucede y bueno, algunos van a querer hacerse un cuestionarse, ¿por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no? ¿No? Y empiezan a cuestionar. Vamos a ver que cuando dicen ahí en Romanos 6:14 que vos leíste, que dice, el pecado no se enseñoreará porque no estamos bajo la ley. Pero acá el problema es ¿qué es la ley? O sea, ¿qué sería la ley? Dice, porque ya dice que no nos enseñará porque no estamos bajo la ley. ¿Pero qué es? O sea, estar esto de estar bajo la ley, Bajo la ley es que la ley demandaba y demanda todavía santidad.
No es que demanda, porque ninguna de estas palabras pasará, Mateo 5:17, ¿no? La ley sigue estando, pero ya no para ser salvo, pero sigue estando. Entonces la ley, ¿qué quiere? La ley, o sea, la ley demanda santidad, pero ¿qué pasa? Que yo en la carne voy a querer hacer algo para Dios, o sea, para querer ser salvo. Pero yo al no estar ya bajo la ley, yo ya no voy a tener que hacer nada para querer agradar a Dios, porque soy salvo por gracia. Entonces tenemos que entender que ya Dios no me pide nada a mí, sino que Dios mismo me provee a mí. La ley demanda y la gracia te da. Y entonces yo ya no voy a tratar de hacer nada de querer agradar a Dios. Y vamos a ver cómo somos salvos de la ley, que ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado nosotros, ¿no? Vamos a ver esto. A ver si ya puedo encontrar, si no lo vamos a dejar para más adelante. Esto voy a dejar para acá, pero eso más o menos fue lo que vamos a tratar de ver en todo este tiempo, ¿no? O sea que mientras nosotros queramos hacer algo para Dios, el pecado va a tomar ocasiones, bueno, y va a hacer caernos, y vamos a tener toda esa lucha, ese conflicto, ¿no? Así que, bueno, espero que se haya entendido un poquito esta introducción. ¿Se entendió? ¿Un poco? Entonces vamos a ver cómo podemos ser liberados, o sea, de la ley. Esto ya lo vimos. Fíjate que dice, o sea, ¿qué hemos tocado? Nosotros somos libres del pecado cuando, ¿te acuerdas que vimos la otra vez? Somos libres del pecado cuando entendemos que hemos muerto con Cristo, somos puestos en el madero, insertados en el madero y hemos resucitado. Entonces, ¿qué pasa? Ya Cristo pagó por nuestro pecado, ya el pecado no se puede ser liberado de nosotros. Bueno, lo mismo con la ley. Como me parece que Moody, el Moody decía que la ley solamente te puede perseguir hasta la cruz. Hasta ahí nada más te puede perseguir. ¿Por qué? Porque la ley al hombre, cuando el hombre, esto vamos a ver en Romanos 7 ahora, esto no te preocupes si parece difícil porque todo lo que vamos a ver en todos los versículos, todo esto que yo estoy hablando así, hablándolo, pero después lo vamos a ver texto por texto. Vamos a ver que la ley, estamos muertos a la ley. ¿Por qué? Porque el hombre viejo mío, Daniel viejo, ya murió. Y la ley no me puede demandar nada porque la ley, o sea, cuando alguien ya fue muerto, fue crucificado, fue en la silla eléctrica ejecutado, la ley no puede decirle a un muerto, te demando esto. No decirle a alguien que está muerto en el cementerio, la ley que diga, no, yo te demando esto, y está muerto ahí adentro. Bueno, nosotros lo mismo, estamos muertos a la ley, porque morimos con Cristo. Entonces la ley no puede. Para hacer esto, Pablo va a tocar una alegoría, o sea, va a dar un ejemplo, o sea, mejor va a dar un ejemplo entre el marido y el marido y la señora. En Romanos 6, nosotros ¿qué ejemplo dio él? ¿Qué enseñó? Que, sí, al final se me fue la media hora en hacer la introducción, pero es largo porque es difícil, por eso. Pero quiero que queden claros. Romanos 6, ¿qué usó él? El esclavo y el amo, para explicarnos a nosotros. O sea, para que podamos entender nosotros es un ejemplo. Nosotros hay un esclavo y un amo. ¿Qué pasa? Ese esclavo era que éramos nosotros. Estamos esclavos ¿de quién? Del pecado. Pero Dios nos hace libre y le seguimos ¿a quién? A un nuevo amo, al Señor Jesucristo. ¿No? Sí. Bueno, pero acá en Romanos 7 va a dar otro ejemplo para que podamos entender nosotros. Acá nos va a dar un ejemplo entre el marido y la mujer. En Romanos 6, él nos enseñó a cómo dejar de hacer ¿qué? Cosas malas. Pero acá, en Romanos 7, ¿qué nos va a enseñar? A cómo
no hacer cosas buenas, aunque parezca una locura. Pablo va a enseñar a que no tenemos que hacer nada bueno. Parece de la peña, pero no es así. Ahora lo explico. Por ahí puedo cortar la media hora del video y se te dice cualquier cosa. No. Lo que Pablo va a enseñar es que no tenés que hacer nada para Dios. Ninguna cosa buena. Lo único bueno que ya fue acá uno, el Señor Jesucristo. Y Pablo va a enseñar que decir, no tenés que hacer nada bueno para agradar a Dios. Eso es lo que se pasa. Explico otra cosa de Romanos 6 y Romanos 7. En Romanos 6, como éramos salvos por gracia, ¿qué pasaba? Había un problema con el ¿qué? Con el libertinaje. Soy salvo por gracia, peco, no pasa nada. Pero acá en Romanos 7 va a surgir otro problema. ¿Cuál es otro problema? Es que Pablo va a empezar a tratar con algunos problemas que hay en la iglesia, que se llama el legalismo. No tenés que hacer nada, bueno, tenés que traer 2 almas para hacer decir, si no haces evangelismo de campaña, si no haces aquello, si no haces esto, nada. Pero nada tenés que hacer bueno para agradar a Dios. Una vez que Él ya vino, esa obra, Él te regenera, vos crees en Él, y esa obra, ese mismo espíritu dentro tuyo empieza a obrar, esa obra. Pero el espíritu empieza a trabajar. Yo no tengo que hacer ninguna buena obra. Y Pablo va a pensar que no tenemos que hacer ninguna obra, nada, ni nada bueno. Porque cuando quieras hacer algo bueno para agradar a Dios, tomará ocasión de pecado, hacer el pecado, te va a aprovechar de eso de la carne para hacerte pecar. Eso no quiere decir que no tengas que hacer buenas obras después de salvo. Pero ya es por el poder, en Romanos 8, del Espíritu de Dios que haces esas buenas obras, pero es Dios mismo que ya preparó esas buenas obras delante de la fundación del mundo para que las hagamos en Cristo Jesús. Bueno, entonces seguimos en la próxima media hora y empezamos ¿contamos media hora? Me quedaron 2 minutos, ¿no? Y seguimos ahora ya entrando en el capítulo 1.